Disfrutas de asilo político en Italia y te preguntas si puedes entrar y salir del país libremente. En este video te cuento todo lo que tienes que saber acerca de hacer viajes dentro y fuera de Italia siendo asilado político en el país. ¿Por qué es importante entender cuáles son los límites de entrada y salida del país siendo asilado político en Italia? Porque el asilo político es una protección que te otorga Italia a tu caso en particular. Y solamente puede otorgar esta protección en donde tenga jurisdicción o en los países aliados. Esto quiere decir que antes de poder planificar un viaje siendo asilado político en Italia, debes entender cuáles son las reglas para poder movilizarte dentro y fuera del territorio. Ahora bien, en principio vamos a evaluar cuál es tu situación actualmente. Si estás en proceso de solicitud de asilo, es decir, si ya eres un asilado, es decir, ya tienes la aprobación del asilo y resides normalmente en el país. En el primer caso, mientras no te hayan dado una aprobación o una negación formal de la solicitud de asilo, la recomendación es que no te muevas del país. De hecho, es una de las prohibiciones. No, sí está permitido desplazarte internamente en el territorio. Otro factor que tienes que tener en consideración es que si eres ya residente legal bajo la protección de asilo político, el Estado te otorgará junto con tu permiso de asilo político un pasaporte especial que se llama pasaporte para refugiados. Este pasaporte te permitirá movilizarte hacia otros países, tanto dentro de la comunidad como fuera de ella, que sean aliados de Italia. También es importante que sepas que si bien es cierto, pueden ocurrir imprevistos o pueden ocurrir emergencias en la vida y el Estado es consciente de ello, en caso de que tú necesites por un tema de vida o muerte regresar a tu país de origen, bien sea para atender una situación familiar o para atender un asunto que es de vital importancia, el Estado permite hacer este viaje. Pero tienes que tomar en consideración que para poder hacerlo necesitas de un permiso especial dado por la Policía de Migración. Por lo tanto, no podrás simplemente desplazarte a tu país de origen, aunque si bien es cierto, pudieras comprar el pasaje y salir normalmente por el aeropuerto, esta acción pudiera ser muy mal vista y pudieras correr el riesgo de perder tu permiso de asilo. Si eres asilado político en Italia y te encuentras en esta disyuntiva, quieres planificar un viaje pero no sabes específicamente cómo hacerlo o a dónde ir, no te preocupes porque en Inscribeo podemos ayudarte en todo. Disfrutas de asilo político en Italia y te preguntas si puedes entrar y salir del país libremente. En este video te cuento todo lo que tienes que saber acerca de hacer viajes dentro y fuera de Italia siendo asilado político en el país. ¿Por qué es importante entender cuáles son los límites de entrada y salida del país siendo asilado político en Italia? Porque el asilo político es una protección que te otorga Italia a tu caso en particular. Y solamente puede otorgar esta protección en donde tenga jurisdicción o en los países aliados. Esto quiere decir que antes de poder planificar un viaje siendo asilado político en Italia, debes entender cuáles son las reglas para poder movilizarte dentro y fuera del territorio. Ahora bien, en principio vamos a evaluar cuál es tu situación actualmente. Si estás en proceso de solicitud de asilo, es decir, si ya eres un asilado, es decir, ya tienes la aprobación del asilo y resides normalmente en el país. En el primer caso, mientras no te hayan dado una aprobación o una negación formal de la solicitud de asilo, la recomendación es que no te muevas del país. De hecho, es una de las prohibiciones. Sí está permitido desplazarte internamente en el territorio. Otro factor que tienes que tener en consideración es que si eres ya residente legal bajo la protección de asilo político, el Estado te otorgará junto con tu permiso de asilo político un pasaporte especial que se llama pasaporte para refugiados. Este pasaporte te permitirá movilizarte hacia otros países, tanto dentro de la comunidad como fuera de ella, que sean aliados de Italia. También es importante que sepas que
Si bien es cierto, pueden ocurrir imprevistos o pueden ocurrir emergencias en la vida y el Estado es consciente de ello, en caso de que tú necesites por un tema de vida o muerte regresar a tu país de origen, bien sea para atender una situación familiar o para atender un asunto que es de vital importancia, el Estado permite hacer este viaje. Pero tienes que tomar en consideración que para poder hacerlo necesitas de un permiso especial dado por la Policía de Migración. Por lo tanto, no podrás simplemente desplazarte a tu país de origen, aunque si bien es cierto, pudieras comprar el pasaje y salir normalmente por el aeropuerto, esta acción pudiera ser muy mal vista y pudieras correr el riesgo de perder tu permiso de asilo. Si eres asilado político en Italia y te encuentras en esta disyuntiva, quieres planificar un viaje pero no sabes específicamente cómo hacerlo o a dónde ir, no te preocupes porque en Inscribeo podemos ayudarte en todo.